porque tarde o temprano voy a poder poner Saluden a Adorni que se va, y abajo va a quedar su posteo. Así que, bueno, vamos a ver cuánto tarda esto, ojalá que sea rápido. Tenemos en comunicación telefónica ya a nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Tabani, presidente del APDH. Eduardo Tabani, Roberto Lago y todo el equipo acá de Tiempo de Resistencia te saluda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, gracias vos y a todos. Gracias a vos por estos minutos para nuestro programa y para Radio Con Aguante. Bueno, el motivo del llamado es que estuviste participando, si no me equivoco fue este martes, en una especie de asamblea que se hizo en las facultades sociales con la CGT, con las dos CTA y entidades de derechos humanos, por eso estabas vos, estaba Tati Almeida, y decidieron movilizarse contra la ley Bases. Y entonces te queríamos preguntar, que nos cuentes cuáles son los motivos que tuvieron y cuál fue la presentación que hicieron ahí. No, muchas gracias. Sí, somos convocantes, en realidad, desde la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integramos con otros organismos hermanos, básicamente encabezada por Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida y otras madres. Decidimos hace unos 14 días atrás hacer una convocatoria previa, preocupadísimos como está la mayoría de nuestro pueblo frente a los avances del gobierno sobre conquistas históricas y fundamentales, ¿no? Entonces, todos supimos el intento del gobierno nacional de llevar adelante un proyecto de ley tenía acogida en la Cámara de Diputados y implicaba que la Cámara de Senadores iba a tratar el mismo proyecto de esa edad, como advertimos, junto a otros espacios, las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma. Expresamos nuestra profunda y básicamente también preocupación. Nos atendimos a cantidad de demandas de espacios diversos que nos planteábamos hacer frente a lo que se estaba por jugar, que todos sabemos implica la sanción de una norma de esta naturaleza, ¿no? Una norma que avanza sobre bienes públicos, sobre derechos sociales, derechos laborales, la soberanía nacional, ¿no? Que desguaza el Estado argentino y transforma a nuestro país en una factoría. Entonces, no podíamos menos que hacer un llamado a las centrales, que ya también se habían expresado en ese sentido. Hicimos un encuentro previo en la Casa de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahí decidimos una convocatoria a instancia de la propia Mesa de Organismos, que acompañaría a la CGT y las centrales de trabajadores, CTA y autónoma y CTA de los trabajadores. Y ahí se sumó la UTEP junto a la UTEP otros movimientos sociales, y empezamos a convocar y terminamos una suerte de plenario popular que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, en el salón de actos de esa facultad, donde se expresaron todas las voces que acudieron al llamado, fundamentalmente ante lo que aspiramos sea rechazado por el Pleno del Senado, porque de avanzarse en ese sentido en el cuerpo, terminaríamos sancionando y promulgando por una ley que va a arrasar todos los derechos que conquistamos, que conocemos, que sabemos han costado tantos esfuerzos, tantos empeños a nuestro pueblo, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marta Subiría lo saluda. ¿Cómo está? Yo le quería decir, porque me parece que claramente esta ley avasalla
todos los derechos, digamos, si va en contra de la soberanía de nuestro país. Se me ocurre que particularmente desde los derechos humanos hay temas como el derecho al trabajo, a un trabajo digno, que esta ley está eliminando, así como también el tema de la moratoria, de impedir que se jubilen aquellas personas que no han trabajado, que han trabajado pero que no fueron, que no tuvieron la posibilidad de aportar. Se me ocurre que eso es como un tema que muy muy fuerte para los derechos, ¿no? Derechos humanos. A ver, cuando nosotros pensamos en los derechos humanos, no solo pensamos en los derechos civiles y políticos, que son los primeros derechos a los que, digamos, atendemos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Y como vos bien decís, el avance sobre ellos ilimitadamente, y es un desguace, evidentemente, de todo lo que ha sido conquistado en este tiempo. Por eso mismo, justamente, el de preservar esos derechos, defenderlos y denunciar la pretensión de violentarlos o vulnerarlos es una espacio en el que militamos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir, y de tantos otros compañeros y compañeras de otros espacios hermanos que son de parte del movimiento de derechos humanos y parte de los movimientos sociales tan atentos a estas realidades, a estas circunstancias tan bárbaras que nos tocan vivir, ¿no? Este gobierno viene por todos los derechos y viene por nosotros. Viene por todos y todas nosotros y nosotras. El conculcar derechos implica para ellos habilitar y permitir y facilitar que los dueños de todas las cosas consoliden definitivamente sus privilegios. Eso lo queremos enfrentar, resistir. Hay escenarios diversos. Se puede resistir, como estamos intentándolo, la Cámara de Senadores, requiriendo a los senadores y senadoras que tienen que votar el rechazo de este proyecto. En las calles, como hemos hecho tantas veces, es histórica la presencia del pueblo argentino en demanda de sus derechos en las calles. La sociedad argentina tiene sobrada prueba de que las calles han sido siempre un lugar de disputa y de demanda, y ha sido también un lugar en el que esas disputas y esas demandas se pudieron conquistar, primero se pudieron visibilizar y luego se pudieron conquistar justamente por esas presencias. Eduardo, ustedes están viendo la posibilidad de una gran movilización el día que esté más o menos en fecha el tratamiento en el Senado, porque por ahora todavía no hay dictamen. Ya sabemos que la semana que viene no dan los tiempos parlamentarios, legislativos, porque no hay 7 días hasta la semana que viene. Tampoco tiene el oficialismo nacional la posibilidad de tener 2/3, ni mucho menos, en la Cámara Alta. Entonces no sabemos si será para la otra semana o para junio. ¿Están evaluando una gran marcha o piensan hacer algo antes? No, la intención nuestra es justamente, eso surgió en el pleno, como bien señalabas vos, de convocar a la ciudadanía a las calles, justamente expresar el rechazo al proyecto y demandar justamente que esa Cámara lo que tenga que hacer es esto que estamos señalando allí donde nos convocan, y dando las razones de por qué lo hacen, ¿no? No es un capricho, no es nada, que está claro que se nos va nuestra propia existencia como nación si se sanciona. Hay un problema serio que no es solamente este proyecto, sino el que hoy tiene plena vigencia y sigue destruyendo derechos, confiscando garantías, como es el decreto 70 del 23, ¿no? Seguro. Ese decreto que está vigente. Y urgencia, que está vigente. Que está plenamente vigente y que todavía la Cámara de Diputados no se digna, a diferencia de lo que hizo el Senado, que fue su rechazo. La Cámara de Diputados todavía tiene una deuda con el pueblo argentino, debe convocar a sesión para su tratamiento y también producir, como produjo el Senado en ese sentido, el rechazo de ese decreto. Y en este caso, este decreto que sigue destruyendo conquistas históricas y que sigue avanzando sobre la riqueza y los bienes públicos de los argentinos y las argentinas, y que que nosotros denunciamos allí donde podemos, tienes un correlato hoy con la ley Bases.
Y en esa línea estamos, trabajando para que, por eso el escenario es la calle, pero también es el Senado, es hablar y los senadores y senadoras que tienen que tratar este proyecto, para que lo que piensen es que están llamados a defender a la sociedad y a defender el país en su integralidad. Y para hacerlo, lo único camino es rechazar ese proyecto. Eduardo, Mariana Mensulio te saluda. Te hago una consulta porque parece que tuviera el gobierno una ceguera, porque hay marchas, hicieron marchas y hacen acuso del mensaje, pero después es el primer momento y después hay como una ceguera. Y siguen adelante con su política. ¿Se puede hacer, que no sé, cómo hacer para que, al margen de las movilizaciones, para que el gobierno vea lo que está pasando? Porque después lo que no los vemos somos nosotros. Mira, acá tienen una enorme responsabilidad los partidos que tienen representación en el Senado. El gobierno no tiene ninguna. El gobierno está haciendo lo que vino a hacer. El gobierno es el representante, con sus empleados a la cabeza, de los grupos concentrados y de los poderes económicos, de lo que ha sido históricamente los grupos económicos que además en nuestro país intentando arrasar esto que queda está en la letra y en el espíritu. Entonces no es ellos adelante con sus intenciones. No le pidamos al gobierno que haga otra cosa. El gobierno vino para esto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desnudar esta realidad, exhibirla, visibilizarla para que toda la sociedad entienda de qué se trata y evitar que esto prospere, evitar que esto efectivamente se materialice. Pensar que el gobierno se puede corregir alguna de estas decisiones es pensar en otra realidad, la realidad de un gobierno que como ha venido a conculcar derechos y hacerlo de la manera, porque no nos olvidemos que entre otras cosas lo que pretende es la suma del poder público, pretende con el decreto 7023 y en línea con ese decreto, con esta ley base, que el Ejecutivo decida, haga y deshaga en materia no solo de disponibilidad de bienes, sino de derechos, una de monarquía, garantías. Una monarquía, verdaderamente. Sí, pero de las absolutistas, ¿no? Claro, de las absolutistas, claro, de las que ya no existen. Marta, vos querías preguntar algo. No, yo le quería comentar que justamente en estos días hubo una gran asamblea interclaustros en la Universidad de San Martín, en la que se tomaron un montón de medidas, digamos, consensuadas en toda la asamblea, entre las cuales se exige, digamos, la idea de un paro, el día, paro y movilización el día que se vote la ley o que digamos que esté el Senado reunido para tratar la ley, ¿no? Exacto. Me parece muy importante, muy importante que las universidades comiencen a movilizarse. Sin lugar a dudas también lo están haciendo por el gran problema que tienen con su presupuesto, con el dinero que no llega, pero bueno, está todo unido a lo mismo, digamos, ¿no? Es producto de una misma situación. Estamos tratando por todos los medios de construir unidad. Acá las demandas sectoriales ceden a la demanda general, al todo. El todo es la subsistencia del Estado-Nación, la subsistencia de la Argentina como país. Entonces, nos parece, mira, tenemos por supuesto una larga historia en esta dura lucha, pero en lo más reciente, el 24 de enero se convocó un paro nacional con movilización. Ahí estuvieron los movimientos sociales y ahí estuvo el movimiento de derechos humanos con las madres, las abuelas, con los familiares, con la Asamblea Permanente. Estuvimos acompañando. Del 24 de enero en adelante se fueron tejiendo una cantidad de alianzas que de alguna manera expresan la necesidad de frenar la barbarie en curso. Fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo pasado, una convocatoria histórica. Antes, el 8 de marzo, el movimiento de mujeres se expresó en las calles en la Argentina. Lo hizo luego el 23 de abril, cuando eso justamente a lo que vos hacías referencia. Convocados por la defensa de la educación pública y de la universidad pública.
y ahora pretenden dividirnos, pretenden arreglar con la universidad pública más reconocida de la Argentina, como es la UBA, y dejar afuera el resto. Flaco favor le haría a la dirigencia de la universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, en aceptar tamaña presión, porque eso implica en realidad una suerte de entrega fundamentales. En la construcción de la unidad común está la posibilidad de enfrentar lo que viene. Que está del otro lado es todopoderoso. Eduardo, yo te hago por mi parte, no sé, la última, y va a ser para mí la más complicada. A ver cómo te formulo la pregunta de la manera más suave posible, porque yo coincido con tu diagnóstico de que es imposible pretender que este gobierno cambie sus políticas. Vino a hacer esto, vino a conculcar derechos, vino a rematar el país, no va a cambiar sus políticas porque tenga un rechazo en el Senado o porque haya gente en la calle. Entonces la pregunta es, justamente nuestro programa se llama Tiempos de Resistencia, y la pregunta es, ¿qué significa resistir? ¿Qué hacemos con este gobierno? Porque, a ver, se cortó la llamada, ahora vamos a tratar de restablecer. Porque tenía que ver lo con que yo eso, pensaba, ¿no? Es que justamente si hay algunos que han resistido en situaciones sumamente difíciles, son los organismos de derechos humanos. Por eso. Que no han sin lugar a bajado los dudas, brazos nunca. Y además, generalmente, como en esta ocasión, han impulsado también que se continúe con la lucha. Abuela, ¿no? La PDH. Sí, yo creo que a pesar de la urgencia que tenemos... Está de vuelta, Eduardo, está de vuelta acá. Sí, se cortó. No sé qué pasó. No importa, ya lo restablecimos, estábamos ya en el final, no te queremos sacar más tiempo, pero lo que la pregunta venía, no sé si hasta dónde llegaste a escuchar, yo coincido con tu diagnóstico de no se le puede pedir a este gobierno que cambie de rumbo, porque vino a esto, a rematar el país, a conculcar derechos. Entonces, la resistencia que estamos haciendo incluso desde el nombre de nuestro programa, ¿no? Tiempos de Resistencia. ¿Cómo se traduce? ¿Qué tenemos que hacer con este gobierno? Porque no hay muchas opciones más que pedir que se vayan, y hay sectores que dicen, bueno, pero eso es antidemocrático, justamente con un gobierno que no parece ser muy democrático. ¿Cómo ves vos todo esto? Mirá, a ver... Es complejo, ¿no? No, absolutamente, siempre esto es del lado nuestro es complejo, ellos no tienen ningún conveniente. Rápidamente unifican personería y vienen por todos nosotros. Pero nosotros somos muy respetuosos de esto que vos señalás, porque conocemos lo que es el vivir de otra manera, porque padecimos las dictaduras sangrientas, asesinas, genocidas, los gobiernos autoritarios. Entonces, a ver, la resistencia es esto, estar en la calle, estar atentos, movilizarse, concientizar, unidad en la acción y, por supuesto, allí donde haya un escenario donde poder intervenir. Lo primero es esto, hoy es la ley bases en el Senado, será luego el decreto 7023 y así sucesivamente, porque este gobierno va a caer por su propio peso, va a caer por las razones que lo han traído, porque el pueblo va a llegar un momento que no va a aguantar más. Estamos advirtiendo la miseria, la exclusión social creciente, la cantidad de excluidos y de marginados de esta sociedad, que en pocos meses se llevaron puesto todo lo que habíamos conquistado, logrado, con muchas dificultades, con aciertos y con fracasos en estos años. Entonces eso va a ir mellando la credibilidad que aún todavía debe conservar parcialmente este gobierno, y yo creo que eso va a terminar de alguna manera siendo el lastre necesario para que el pueblo argentino pueda, en las calles o donde dé lugar, salir a enfrentarlo, ¿no? Sí, yo pertenezco, por supuesto, a una organización de jubilados, o a varias en realidad, pero hay una movida bastante grande desde los jubilados con las firmas para que no pase la ley bases y para echar atrás al DNU 7023. Y bueno, eso es parte también de hablar con el pueblo y tratar de concientizar sobre esta realidad, porque hay muchas personas que desconocen. Compañera. Exactamente, sí, efectivamente. Eso es parte de la lucha. Felicitamos a esas iniciativas y las acompañamos siempre. Sí.
No, pero de esos pedacitos vamos construyendo el todo para enfrentar al monstruo. Así es. Eduardo, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos has dado para... Gracias a ustedes. No, al contrario, para Tiempos de Resistencia acá en Radio Con Aguante. Y bueno, estaremos siguiendo y apoyando atentamente lo que hagan ustedes. Cuando nosotros vamos a estar en el Senado, vamos a estar golpeándole las puertas a los senados. Hay que ver que va a ser la Unión Cívica Radical, un partido histórico, que tiene representación importante en el Senado. Vamos a ver qué va a hacer y qué está haciendo por estas horas para frenar ese proyecto. Algunos todavía siguen dudosos o dubitativos o indecisos. Los indecisos se transforman en cómplices de esta barbarie. Sí, exactamente, es así. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande desde acá. Bueno, era Eduardo Tabani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como decíamos, cuando se cortó la comunicación, la PDH junto con madres y abuelas, la Comisión de Familiares, el Movimiento Ecuménico y todos los organismos de derechos humanos se bancaron la pelea contra la dictadura. Así que es muy importante que se sumen, ya lo venían haciendo, por supuesto, pero que orgánicamente se sumen a esta pelea que se lanza desde las centrales obreras y los movimientos sociales. Vamos a cerrar con un separador, Guille, y volvemos. Aguante, vigor, fuerza, fortaleza, entereza, potencia. Tiempos de resistencia, porque resistir es reinventarse.